¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Charla con Eloy Garza, un programa que aspira a marcar la diferencia para un público diferente como lo son ustedes. Y hoy tenemos a uno de los más grandes artistas, no solamente de México, sino de todo el continente y el Caribe, incluyéndolo, porque él es de Cuba, pero tiene más de 30 años radicando aquí en Nuevo León. Se llama Segundo Planes. Es el autor de este libro. Aquí están contenidos muchas de sus obras de gran formato. Y quiero que para empezar vean este gran lienzo. Si ven aquí a Segundo Planes en un primer plano, y van a ver muchos elementos, muchos símbolos surrealistas, naturistas, ángeles, hadas, figuras del folclore ruso, del folclore polaco, muy ambientado a un entorno cubano. ¿Qué piensan ustedes de esta obra? ¿Les gusta? ¿Les parece curiosa, misteriosa, profunda? ¿Hay algo que les hace salir del subconsciente para que digan, esto me da miedo, alegría, terror, pánico, o me regresa a los cuentos de hada de la infancia? De todo eso y más vamos hoy a hablar con nuestro amigo Segundo Planes, que aquí está con nosotros en Charla con Eloy Garza. Soy tu admirador desde hace muchos años y soy también uno de los mayores seguidores de tu obra. Desde que llegaste a Monterrey, allá por los años 90. 1990. Llegaste abriendo plaza, como dicen con los toreros, junto con otro pintor que se llamaba Julio Galán. Ustedes dos rompieron con todo lo que se había establecido en la estética en Nuevo León y en México. Pero antes de entrar a platicar con una charla, vámonos a una semblanza de Segundo Planes y regresamos para platicar con este gran artista. Segundo Planes Herrera nació en Pinar del Río, Cuba. Estudió en la Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte en La Habana. Su trabajo ha sido expuesto desde 1983 en Cuba, Estados Unidos, España, Ecuador, República Dominicana, Nueva York, México, entre otros. En los años 90, Segundo Planes y Julio Galán, cada quien desde su estética, transformaron y dominaron el arte en Nuevo León y México. Actualmente, es la figura más representativa del arte en Nuevo León. Hoy, en Charla con Eloy Garza, Segundo Planes. Segundo Planes, naces en Cuba, en un lugar hermosísimo, en la provincia de Pinar del Río, al occidente de Cuba. La más occidental de las provincias de Cuba. La más occidental. ¿A cuántos kilómetros de La Habana? De hecho, hace frontera con La Habana, Pinar del Río, pero del kilómetro cero aquí a La Habana, al centro de La Habana, son 186 kilómetros, ¿Sí? más o menos. Sí, más o menos de aquí a Laredo. Sí, sí, puede ser. Sí. Estuve en Pinar del Río, hay unos corales negros muy interesantes. A los que nos gusta bucear nos vamos a dar cuenta que es una de las zonas más hermosas Sí. oceánicas, porque además casi se cruzan el Atlántico con el Caribe. Sí, bueno, de hecho, es la punta más occidental del país y es precisamente lo más próximo a México, ¿no? Está justamente en medio del Golfo de México. Desde ahí se alcanza a ver la luminosidad de Mérida. Sí, desde el Cabo San Antonio. Sí, Desde el en Cabo San horizonte. Antonio. Sí, sí, sí. Y donde he buceado se llama María la Gorda. María la Gorda es un proyecto, de hecho hay un proyecto de hace unos años que están preparándolo para que sea un centro turístico de mucha más presencia de la que es, ¿verdad? Todavía, sí, Sí. yo cuando fui todavía era una zona muy natural, Sí. muy salvaje, para decirlo en buen término. Lo de María la Gorda es con todo respeto a doña María, pero así se llama, así le pusieron a esa zona de Pinar del Río, porque hay muchos pinos, hay muchos ríos y hay mucho arte. Sí, sobre todo. Tú no eras muy bueno para dibujar cuando eras niño, o al más bien para copiar. Sabes que comencé a estudiar desde que tenía 10 años en una escuela de arte que, bueno, existían 3 niveles, nivel elemental, nivel medio y nivel superior, que es la universidad.
Y nivel elemental eran 4 años, nivel medio 4 y nivel superior 5. En nivel elemental se comenzaba, porque ya no existe, ya no existe en la educación en Cuba ese nivel, se comenzaba de sexto grado a estudiar y esos 4 años de nivel elemental era copiar del natural, o sea, bodegones, paisajes, figura humana y pues sí, como bien dices, no era muy bueno en los resultados en la escuela en ese entonces, ¿verdad? Pero luego te vas a la Academia de Artes a La Habana. Me voy a la Escuela Nacional de Arte, que es nivel medio, que eran 4 Ajá. años también, de donde salías ya prácticamente técnico medio, salías como profesor. De hecho, yo en lo personal, cuando comencé a estudiar, no pensé vivir de lo que pintaba, porque uno estudiaba para ser maestro, no para vivir de lo que producía uno en Cuba en ese entonces. Entonces, Pero ahí habías producido varios lienzos. sí, ya en para la ese Escuela Nacional entonces. de Arte, sí, en la Escuela Nacional de Arte, pero bueno, no, yo en lo particular no tomo mi experiencia como profesional desde esa época, sino un poco después, pero sí, ya traía mi trabajo, entre comillas, los inicios, los comienzos de mi trabajo personal. Esta forma surrealista, onírica de manejar el arte, lo retomaste ya estando en México, ¿verdad? Fíjate que no, la manera de construir la obra y la manera de decir lo que, bueno, pues queríamos proponer, o que yo en particular que quería proponer, ya lo venía haciendo desde finales de los estudios de nivel medio, antes de entrar a la universidad, antes de entrar a nivel superior, al Instituto Superior de Arte. Y ya en el Instituto Superior de Arte, entonces ya comencé como que a darle un carácter personal o a hablar de ciertas cosas muy distintas a la que hablaba cada persona, ¿verdad? Cada gente. ¿Eran figuras Artista. emblemáticas allá, o al menos que te inspiraron, Frida Kahlo? Fíjate que mi experiencia como creador, o sea, de las influencias, sí puedo decir que hubo un evento en 1984, cuando estudiaba todavía en el Instituto Superior de Arte, que fue la primera Bienal de La Habana, que yo recuerdo que en esa Bienal fue, no recuerdo, una historiadora del arte a dar una conferencia sobre la obra de Frida. Te estoy hablando de 1984, antes de la fridomanía. Antes de la fridomanía, sí. Que empieza a partir del 85, que Madonna compra la obra de Frida de no sé cuántos millones y tal, Claro. tal. Pero antes de eso me identifiqué un poco con ese lenguaje y no tan solo con el de Frida. De hecho, mi trabajo de tesis teórico de historia del arte, yo lo centré en el surrealismo mexicano, desde Posada al surrealismo de Guadalupe Frida, Posadas, al surrealismo de Frida, de Remedios, de Remedios Leonora, Varo, de Leonora Leonora Carrington. Todos esos fueron tus maestros. Vámonos a un corte comercial y al regresar volvemos para ver quién es Segundo Planes ahora llegando aquí a México desde Cuba. Llegas a México, ¿quién te trajo? ¿Por qué llegaste acá a Monterrey? Fíjate, por obra y gracia de Dios prácticamente, porque yo en el 89 me gradué del Instituto Superior de Arte, pero comencé a trabajar en un taller de serigrafía y casualmente fueron unas personas de Monterrey que después prácticamente fue como mi madre, se llama Idalia Cantú Sí, Garza, claro, la psicóloga. cómo no, por supuesto. Y ella fue con su hermana en el 90 y me compró unas obras y me invitó a Monterrey. Me dijo, te quiero invitar a Monterrey porque tengo unas hijas bien locas, o sea, en el buen plan, en el buen sentido de la palabra, que son artistas. Una estudia en una universidad, el UDEM, Ivette Olivares, Así es. de pintura, Sí. y otra es diseñadora, Zulema Olivares. Zulema. Entonces me dijo, ve, quiero que vayas, que te voy a presentar con una persona que hizo muy famoso a un artista que se conoce mucho en Estados Unidos, pero que en México no se conoce tanto. Era Julio Galán y me presentó a Memo.
Julio Galán tiene algunos elementos parecidos a ti. Me gusta más, francamente, tu obra. Me parece mejor lograda en términos surrealistas, como si fueran sueños, entre sueños y pesadillas. Ya lo platicaremos más a fondo. Pero bueno, Galán era un galán también para vender obra. Sí, no, ¿verdad? sí, un artista muy, yo creo que fue un artista muy consecuente. Bueno, lástima que falleció. Pero Falleció prematuramente. Prematuramente, porque con 48 años prácticamente, sí, creo, a cumplirlo. Y casualmente cuando llegué, que Idalia me presentó con Memo, en ese entonces Sepúlveda, claro. Arte actual, sí, mexicano. Y un gran promotor del arte aquí en Nuevo León. Sí. Y entonces trabajábamos, Julio y yo trabajamos de hecho en ese mismo tiempo con Memo. Y él vivía, Julio vivía en Nueva York. Sí, claro. Y cuando venía visitaba la galería y ahí pues nos vimos 2 o 3 veces. Julio Galán y Segundo Planes eran los dos grandes punteros de la nueva forma de pintar en Nuevo León y en México. Crearon una época, vendieron muchos cuadros, ahorita están muy, muy bien cotizados, tanto tu obra como la de él, y de pronto viene una especie de bache, o entras a un túnel un poco oscuro, sí, Eloy, del que tú lograste salir y del que Julio no logró salir. Como es la vida de cada quien, que de repente tiene altos y tienes bajos, y tienes problemas existenciales, y sobre todo la gente pues que nos dedicamos un poco al arte, porque nos cuestionamos cosas, porque nos frustramos y no tenemos la capacidad de superar esos traumas, ¿verdad? Pero sí tuve una época yo diría que sí muy oscura en el sentido emocional, de depresión, etcétera, ¿verdad? ¿Las adicciones enseñan? No, yo creo que fue una bendición, ya viéndolo a perspectiva. A perspectiva fue una bendición, porque si no es por esa situación que yo vivo, pues no hubiera conocido el Evangelio hace 14 años. Alcohol. Alcohol y muchas cosas. Y muchas cosas. Sí. Entonces... te internaste. En La Carlota, en el 2007. La Carlota. Y ahí estuve pues una semana ahí en el Hospital Consuero y después un mes y feria, nada más, en el proyecto de Vida Sana. Si se puede saber, segundo, delirios, alucinaciones. Sí. Bueno, eso en realidad uno los tenía natural, porque pues cuando te pones a construir la obra que quieres hacer, pues ahí alucinas, sin consumir nada. O sea, por el puro ejercicio de estar pensando en posibilidades de relaciones de imágenes y cosas así. Pero esto no es lo mismo. Sí. Esto no era arte. Ah, claro. No, era un sufrimiento reflejado en imágenes. Definitivo, definitivo. ¿Te cambió tu forma de pintar? Fíjate que sí, porque yo he platicado con amigos y todo, porque lo que sucede es que cuando tú hablas de ti de manera honesta, si cambias tú, pues cambia lo que dices y cambias la visión de las cosas, el orden de prioridades, por ejemplo, muchas cosas. Entonces, naturalmente, si lo que estás haciendo es orgánico y es honesto, pues si tú cambias, cambia. ¿Tuviste una conversión espiritual? Sí, sí, definitivo. ¿Te entregaste a Dios? Sí. ¿Esta conversión no le afectó para bien o le afectó para mal a tu obra estética? Fíjate que de hecho fue una preocupación. Cuando yo salí de la clínica, fue una preocupación porque estás cambiando muchas cosas y entonces ya sabes que va a cambiar tu trabajo. Y entonces dices, bueno, tienes una identidad o te conoce determinada cantidad de gente que te ha apoyado y te ha comprado porque tú concibes el mundo de esta manera o porque tú lo representas así o porque simplemente hablas de estas cosas. Y entonces sí, yo dije, bueno, pues no me llama la atención hablar de estas cosas, o al menos de esa manera. Entonces empecé a incorporar elementos nuevos y sí, y dije, pues a ver qué tal. Y resultó que sí, que fue para mejor, ¿verdad? Tu obra es de gran formato, que se vende, como decía García Márquez, como pan caliente. Pero ¿cuánto te tardas en hacer una de tus obras de gran formato? Por ejemplo, que yo formatos de 3 metros o de 4 o 5, me he tardado menos que en un formato de 1 metro. ¿Por qué? Hay obras
que uno tiene concebido ya un resultado determinado y tiene tan madura lo que va a hacer, como cree que va a quedar la obra, que nada más es ejecutarla. Y en el camino hay algunos cambios, pero son leves. Pero hay otras, y hay obras, por ejemplo, que sobre todo esas que uno comienza, que no tiene boceto, que no sabe ni qué va a hacer, nada más un tema o de lo que va a hablar, y entonces me puedo tardar más que esos formatos grandes. Entonces es muy relativo. En tu obra hay estallidos de rojos, rojo sangre, hay hadas, aniñadas, hay figuras del folclore ruso, como lo decía, y una estrella de 3 picos que casi se me figuran espadas. Mi trabajo por lo general desde el comienzo ha sido, ha tenido ese acercamiento al movimiento surrealista, pero más incluso al arte que maneja las ideas a través de símbolos. Entonces, pero para comunicar las ideas siempre me he hecho de ese recurso de utilizar determinados signos, ¿ves? Entonces, signos, símbolos. Signos y símbolos, ajá. Y algunas pesadillas. Sí, claro, pues a final de cuentas ningún creador puede hablar de lo que no es ni de lo que ha vivido. Claro. O sea, de lo que no ha vivido, perdón. Todos hablamos de quién somos, y somos lo que hemos vivido. Y ha sufrido. Y ha sufrido, exactamente. Vámonos a un corte comercial y al regresar veamos la redención de un gran artista que es Segundo Planes. Volvemos a charla con Eloy Garza. ¿Hacia dónde va dirigida ahora tu estética? Esas cosas van apareciendo en la medida que se va produciendo un resultado, ¿verdad? Entonces, desde luego que se mantiene la utilización de símbolos, que van apareciendo otros, por ejemplo, de ir construyendo pues el universo en el que uno habita, ¿verdad? De mundo de vista o fantástico, o estético, o intelectual, ¿verdad? O racional, mejor dicho. Entonces, pues yo digo, por ahí va, ¿no? Por ahí tienes va. tu estudio en San Pedro Garza García, aquí en Nuevo León, y tienes tus galerías en La Habana, Cuba. Sí, fíjate, tuve la fortuna de poder hacerme de un buen espacio ahí en La Habana en el 2016, y ahí tengo montado un espacio muy lindo, gracias a Dios. Digo, lo arreglé muy bien y todo. Entonces paso mucho tiempo allá en La Habana y vengo y paso tiempo aquí, o sea, estoy compartiendo los dos lugares para trabajar. Esta es una maravilla, este libro, viene parte de tu obra, es cuando cumpliste 33 años viviendo aquí. Vienen algunos textos, uno del poeta regiomontano Margarito Cuéllar, otro de Wendy Guerra, que se acaba de meter Wendy en un debate con el presidente López Obrador. Lo cierto es que se está viviendo hambre y pobreza que se ha agravado con la pandemia en Cuba, pero bueno, no es el tema de este programa. ¿Has padecido hambre tú también de niño? Mira, ¿La sufriste? Fíjate que yo no diría que hambre, quizás el hambre familiar sí, porque a partir de los 5 años a mí me internaron. Yo nunca más hice vida familiar, nunca pasé en mi vida más de 2 meses con mi familia. Desde los 5 años que comencé el primer grado, porque empecé con 5 en primer grado. Y yo creo que ese es el hambre que más sufrí. ¿Hambre de fama? No, esas cosas a uno le preocupa cuando es joven y las pretende incluso, ¿verdad? Pero yo creo que con el pasar de los años uno se enfoca más, yo creo que en otras expectativas, ¿no? De madurar como creador, de proponer, de dejar un legado. Van apareciendo las familias también, hijos, etcétera. Entonces, ¿hambre de trascender? No, actualmente no. Yo eso lo tuve cuando adolescente, cuando joven. Y bueno, no me fue mal en ese sentido, en Cuba, por ejemplo, porque agarré muchos premios, 2 de ellos
en Sí, salones claro. nacionales. Sí. Entonces, pues, gocé de alguna especie de fama o de presencia, ¿verdad? Siendo muy joven, e incluso antes de graduarme de LISA, de la universidad. Y yo creo que sí, que uno cuando joven te quieres comer al mundo y quieres gritar y después comienzas a ver las cosas de manera más objetiva. ¿Qué esperas después de tu muerte? Bueno, yo espero que queden los cuadros, ¿verdad? Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de lo que hice, por ejemplo. Ahora que antes pues no tenía esa expectativa. Quiero que la gente, no sé, me recuerde de alguna manera porque lo ayudé en algún momento específico de su vida en cualquier cosa, ¿verdad? En cualquier actividad, cualquier experiencia, ¿no? ¿Y para ti, para tu alma? Esperando a la segunda llegada de Cristo. Eso ¿Hay espero. una segunda oportunidad para todo aquel que quiera redimirse? Sí, claro, definitivo, claro. ¿Y hay un segundo o tercer plano, no solamente el terrestre? Bueno, eso las escrituras no lo dicen, pero hay varias religiones y hay varias maneras de concebir la trascendencia y cómo es el universo, cómo son las cosas, ¿no? Tu obra está en casa de gente con mucha lana, aquí en Nueva York, en la Ciudad de México, y bueno, es difícil a veces poder concentrarla en una sola exposición, y luego vino la pandemia, llevamos ya un segundo año en que nos obligaron a recluirnos en nuestras casas. ¿Dónde podemos ver, además de este gran libro, una concentración de obras tuyas? Bueno, concentración cuando hayan exposiciones, pero formo parte, gracias a Dios, de colecciones de varios museos de arte modernos y contemporáneos en el mundo, en Nueva York, en el museo de Nathan Conti Museum, que es el museo de la comunidad judía, en Long Island, tengo en el Museo Marco, tengo en algunos museos de Extremadura de arte contemporáneo, en Mayac. Allá en Long Island vi parte de tu obra. Realmente estás también muy bien cotizado, sí, en aquella parte de los Estados Unidos, y aquí en México ni se diga, pues eres todo un fenómeno artístico. Gracias. Un gran fenómeno. Gracias. ¿Qué pasa Europa? He expuesto en Europa también. ¿Has expuesto en Europa? En España, ¿sí? En España hay un museo que se llama el MEIAC, el Museo de Extremadura de Arte Contemporáneo e Iberoamericano, que forma parte de la colección del museo, me ha comprado obras. Trabajé con una galería en Granada también, se llamaba Sandunga, no sé si todavía exista. Y en Sudamérica también tengo obras en el Museo de Arte Moderno de Cuenca y en otros museos, en Panamá. En otros museos. Sí, en colecciones de casi todos los países de Latinoamérica, de coleccionistas en Chile, Argentina, en Panamá, en Ecuador. ¿Estás haciendo en tu estudio nuevas obras? Fíjate que sí, tenía un proyecto, pero pues lo obstruyó toda esta cosa del coronavirus. Tenía una exposición en Fátima porque hice una en 2015 y esta era como la continuación. Estuve ahí. Tenía otras en La Habana y también se han cancelado por todos esos problemas. Claro. Pero uno nunca deja de trabajar porque pues yo aprendí a vivir pues desde los 10 años. Yo aprendí a vivir con esa actividad, es como dejar de lavarte la boca o dejar de comer, ¿verdad? Entonces es algo muy orgánico, muy natural, no es un trabajo ni un oficio, es una manera un estilo de vida, ¿verdad? De estar, ¿no? Pues queremos que sigas teniendo la misma destreza, el talento y sobre todo esa maravilla para conjuntar lo naturista con lo surrealista, con lo onírico, con los sueños y con las pesadillas. O sea, de lo que no se ve, pero que existe y que está ahí presente, y eso nos lo hace recordar gente tan brillante en la estética mexicana y a nivel mundial como lo es Segundo Planes. De corazón realmente, y hay mucho cariño y hay mucha admiración también para ti. Es mutuo, es recíproco, ya sabes. Nos vemos pronto, próximo martes, 7:30 de la tarde, aquí en Charla con Eloy Garza. Pórtense bien y pónganse a apreciar arte o pónganse a pintar, lo que ustedes quieran, pero hagamos arte.